Buenos días, dando apertura a la primera emisión del noticiero de Televen, son las 6:04 minutos. Bienvenidos a compartir este recorrido de noticias que a diario presentamos desde esta hora para todos ustedes. Hay pues diferentes informaciones nacionales e internacionales, también añadimos siempre la información deportiva que es muy importante. Por cierto, la Vinotinto juega pasado mañana en Maturín con transmisión exclusiva de Televen. Bueno, noticias que destacan dentro de lo que es la agenda que está desarrollándose en el día de hoy, que es la del martes 14 de noviembre. Abiertas las vías y alternativas para que ustedes se conecten con nosotros. Fundamentalmente ofrecemos y presentamos la propuesta de la red social X, antes conocida como Twitter. Todavía la gente y uno mismo se confunde y siguen mencionando Twitter, que se trata de X, para que ustedes canalicen pues comentarios, denuncias, inquietudes que agradecemos muchísimo y que para ello reservamos un segmento al final de la primera parte del noticiero de Televen. Entonces, bueno, comenzaremos de inmediato con nuestros relatos. Vamos a comenzar con un tema controversial. Bueno, como se esperaba, ya de esto habíamos hablado algunas semanas atrás. La Unión Europea ha ratificado, pero con ciertas tonalidades, las sanciones individuales contra funcionarios del alto gobierno. Entre ellos destacan el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y algunos oficiales de las Fuerzas Armadas vinculados al aparato de seguridad del gobierno. En este sentido, no fue una sanción extendida de un año, explicaba el comunicado de la Unión Europea, sino por 6 meses, hasta el 14 de mayo del 2024. Se apoyaron en ello, bueno, argumentando que las conversaciones en el gobierno y la oposición han venido avanzando y eso da pie como para, pudiera decirse, sembrar esperanzas de que van dándose por el camino adecuado para, bueno, realizar elecciones, por ejemplo, el año próximo, y para que puedan corregirse algunas denuncias que se han hecho sobre el tema de los derechos humanos. El comunicado es extenso, la decisión de la Unión Europea, aprobada por los países que la integran, y bueno, simplemente esto pudiera llevar a que entienden que las cosas pudieran venir mejor en próximos tiempos. Pero no hay definición todavía ni hay identidad absoluta en los criterios entre los países que aprobaron este documento que extiende las sanciones individuales. Se advierte allí también que las empresas como tal no se ven afectadas, es decir, que la operación de las empresas como PDVSA, por ejemplo, se ven afectados estos funcionarios que no podrán visitar la Unión Europea, que se le mantienen entre tanto cuentas congeladas si las tuvieran, igual que activos de otro tipo. Así que bueno, esa fue la decisión que desde muy temprano se conoció, que a su vez, desde luego, no podía ser de otra forma, llevó a una respuesta de parte del gobierno venezolano en un comunicado de la Cancillería criticando la decisión de la Unión Europea. En este caso, el comunicado habló de arrogancia de los países que integran, habló de propósito o intención injerencista que se mantiene de parte de los países de la Unión Europea. Mientras tanto, también Nicolás Maduro, en su programa habitual de los lunes que tiene por la televisión estatal, se refería al caso, así como a otros temas que allí abordó, pero en este en particular hablaba de que esto inhabilitaba la posibilidad de que la Unión Europea participara en procesos políticos internos, en procesos políticos venezolanos. Esto obviamente es una clara alusión a que por esa decisión tomada por la Unión Europea muy probablemente no será invitada a participar como observador o como testigo, si se quiere, de lo que será el próximo proceso electoral del año 2024, es decir, la elección presidencial. Se había hablado con estos alivios de las últimas semanas de la alternativa que Centro Carter, que ya estuvo de visita en Venezuela, que la Unión Europea, que la Organización de Naciones Unidas pudieran tener presencia en una especie de
de veedores o como quiera llamársele. Allí hay un problema de matices sobre cómo definir conceptualmente la participación de factores internacionales. En todo caso, bueno, eso está allí presente y ahora con esta decisión pues no parece probable. Lo decía Maduro y también otros factores. También el primer vicepresidente del partido del gobierno, el diputado Diosdado Cabello, hablaba del hecho, ¿no? Y se refería a esto como también, tomando palabras del propio comunicado de la Cancillería, como una postura arrogante de la Unión Europea. Esto seguramente va a traer mayores, digamos, respuestas. Hay que ver qué dice la Unión Europea frente a lo que es el comunicado del gobierno y bueno, y en la medida que vaya surgiendo información en esa misma medida, la iremos ofreciendo a todos ustedes pues en esta y en las diferentes emisiones del noticiero de Televen. Pero en definitiva, el gobierno expresó su punto de vista profundamente disgustado. Eso se asomaba porque había diferencias. Semanas atrás mencionábamos que no todos los países de la Unión Europea estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo. Hay que hacer un poquito de memoria reciente. Lo citábamos acá también, que el gobierno español había solicitado en el Consejo de Exteriores que se realizó en Luxemburgo, bueno, el levantamiento de las sanciones de parte de la Unión Europea. El canciller José Manuel Albáñez pues lo planteaba allí, pero bueno, en definitiva no hubo el acuerdo y se ratificaron como tal, pero con ciertas, como dije antes, tonalidades que las hacen supuestamente menos severas en el tiempo. Bueno, vamos con el otro gran tema, el tema del Esequibo. Hay muchas cosas pendientes y hay que estar en las próximas horas también muy al tanto de lo que puede ser el desarrollo de una audiencia que comenzaría hoy o mañana mismo en la Corte Internacional de Justicia para evaluar una solicitud que hizo el gobierno de Guyana para que la Corte como tal se pronunciara sobre la realización del referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre. Sin embargo, ayer, en su programa de televisión también, Maduro decía que bajo ninguna circunstancia la decisión de la Corte Internacional de Justicia va a perturbar. No es vinculante, en definitiva, cualquier pronunciamiento que tenga sobre el referéndum consultivo, a la par que ratificaba que tampoco cualquier decisión que en el futuro tomara sobre la reclamación territorial, la Corte Internacional de Justicia tiene por qué asumirla el Estado venezolano como tal, que no la considera pues la forma ideal para definir esta vieja disputa histórica que se tiene con Guyana y antes con el Reino Unido, cuando Guyana era una colonia del Reino Unido. Se ratificaron los acuerdos en este sentido de que debe ser aquel famoso pacto o acuerdo de Ginebra el que debe definir las cosas, firmado en el año 1966. Aprovechó la ocasión Maduro para señalar que ha habido una serie de errores de parte de la Organización de Naciones Unidas y particularmente de su secretario general Antonio Guterres. En este caso pidió precisamente a Antonio Guterres que corrigiera los errores cometidos por Naciones Unidas y que retomara como punto de referencia el acuerdo de Ginebra como el instrumento para resolver la diferencia que existe en la reclamación territorial de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y los mares que enfrente en el norte tiene, que también deben delimitarse en ese sentido. Bueno, habrá que esperar si hay alguna declaración de parte del secretario o el vocero del secretario de Naciones Unidas sobre esta petición que hizo Maduro. En La Haya, en Países Bajos, donde está la sede de la Corte Internacional de Justicia, se encuentra Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, en compañía del equipo asesor de abogados. Ella va a intervenir en esta sesión. Ella colgó un video en redes sociales anunciando que estaba en La Haya y que iba a intervenir en esta sesión de la Corte Internacional de Justicia, donde se va a presentar y se va a evaluar o a discutir esta solicitud de pronunciamiento que hizo el gobierno de Guyana sobre el referéndum consultivo. ¿A qué conclusión se va a llegar? Bueno, es prematuro, ¿no? De inmediato la Corte Internacional a lo mejor no realiza un pronunciamiento o no fija punto de vista.
pero no será vinculante, como lo ha dicho el vocerío oficial, en este caso los más importantes voceros del gobierno. Podrá decir lo que fuese, pero ese referéndum es irreversible y se realizará esa consulta popular el 3 de diciembre. También hubo otros elementos que se van sumando o se han ido sumando al tema del Esequibo. Por ejemplo, la plataforma unitaria fijaba a través de un comunicado, la Plataforma Unitaria Democrática, que es la organización que agrupa a diferentes partidos, a un grupo significativo de partidos de la oposición venezolana, fijaba su punto de vista. Decía que había instrumentos con los que contaba el Estado venezolano para ejercer, pues, legítimamente su reclamo territorial. Se habló nuevamente del Acuerdo de Ginebra como el referente fundamental, pero que no podía escapar, que no debía dejar de prepararse bien para enfrentar lo que serán las decisiones que pueda tomar la Corte Internacional de Justicia. En este sentido, asomaba que no debe evadirse la instancia de la Corte Internacional de Justicia. Asimismo, en este caso, pues también el documento o comunicado de la Plataforma Unitaria hablaba de que cada venezolano, esto de cara al referéndum consultivo, deberá reflexionar y tomar su propia decisión si, bueno, participa o no participa en la consulta que está promoviendo el gobierno nacional y otras instancias políticas y sociales del país. Por lo demás, los fake news que por allí andaban amenazantes diciendo que serían penalizadas las personas que no participen en el referéndum, bueno, fueron desmentidos. No hay ningún elemento en el texto constitucional tampoco que castigue a las personas que no quieran votar. Esto porque se ha generado una controversia a través de las redes sociales. Bueno, pero observatorios que se dedican a hacer seguimiento a estos llamados fake news o noticias falsas, pues descartan y desmienten que esto sea verdad. Vamos con otras informaciones, pero muy pendientes, atención con lo que pueda ocurrir con la Corte Internacional de Justicia. Otras informaciones, bueno, el tema migratorio, parece que comienza a reducirse la presión de venezolanos en el territorio de México. Ayer el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que había reducido alrededor de un 66% la presencia de venezolanos. Muchos están buscando quedarse o en México o marcharse a otros países o regresar a sus puntos de origen, que no necesariamente tiene que ser Venezuela. No todos marchan de Venezuela, aun cuando una buena parte sí, porcentualmente hablando. Entonces, bueno, es una buena noticia. Esto, también otros factores internacionales se lo atribuyen a este proceso de conversaciones y la firma del Acuerdo de Barbados entre el gobierno venezolano y la oposición, lo cual estaría bajando un tanto las presiones con la expectativa de que pudieran corregirse pues una serie de deficiencias y pudiera andarse por el camino de ir hacia una elección presidencial sin mayores traumas, además tratando de enfrentar los problemas económicos y sociales que tiene el país. Por lo menos es el argumento que en forma general se ofrece cuando se habla del tema, ¿no? Pero parece ser que no es que estén regresándose a Venezuela, decía también pues alguna nota internacional por allí, sino que están redistribuyéndose hacia otros países como Panamá, Colombia, que es el mayor receptor, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina incluso, etcétera. Bueno, vamos al espacio internacional. La guerra continúa. Los bombardeos continúan. Esta madrugada, con la diferencia de horarios, se conocían nuevas informaciones del avance de las tropas israelíes sobre territorio de Gaza, incluso combates en las cercanías de centros hospitalarios, por supuesto con la secuela de muertes y heridos. Una situación es sumamente tensa. También ayer hubo bombardeos sobre el Líbano, que desde allí y de otros sitios, y sobre Siria, porque desde allí y otros sitios se ha disparado perdón, cohetería hacia territorio israelí. El paso de Rafah, que comunica a Gaza con Egipto, pues se abrió nuevamente. Entraron más camiones con ayuda humanitaria y adicionalmente heridos y personas con doble nacionalidad pudieron pues cruzar hacia Egipto, ¿no?, en busca de protección y ayuda. La situación, ¿qué más se puede decir de lo dramática
que es, no termina la posibilidad, o se cierra, pero no termina la posibilidad del acuerdo, es imposible en este momento, pero no se cierra la posibilidad de que en alguna circunstancia factores internacionales puedan influir para que cese el fuego, pero mientras esté el caso de los rehenes, esa alternativa no parece probable en este sentido. Rehenes israelíes en manos del grupo fundamentalista Hamas. Nos vamos al Perú, hablando del tema migratorio. Se aprobó un decreto para expulsar en un límite aproximado de 24 horas a las personas que estén irregularmente en ese país, primordialmente venezolanos, que son la mayoría de los migrantes que llegan al Perú. Así que va a venir un camino de expulsión de venezolanos en este sentido, por lo que aprobó ayer el gobierno peruano como decreto. En España, entre tanto, comenzarán mañana las 2 sesiones para la investidura de Pedro Sánchez, luego del pacto que realizó su partido con los independentistas. Y desde los Estados Unidos, se recuerda que mañana habrá una muy significativa reunión en San Francisco, California, en la cumbre del Asia-Pacífico entre Xi Jinping, presidente de China, y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Bueno, en cuanto a deportes, sigue el campeonato del béisbol profesional. Clasifica nuevamente Yuribel Rojas, puede ser escogida como atleta del mundo. Hay 5 candidatas en este sentido. Se conoce que Andrés Jiménez, el venezolano segunda base de los Guardianes de Cleveland, recibe el guante de platino precisamente por el éxito en la cobertura de su posición. Y recuerden que el jueves la Vinotinto pues estará jugando contra Ecuador en Maturín, y mañana en la madrugada estará el segundo partido de la Vinotinto Sub-17 contra México con transmisión de Televen. En realidad, los 2 partidos los transmitirá Televen. Bueno, esto en términos generales, amigos, una síntesis de las notas que más despuntan, pero hay otras más que sumaremos en esta primera emisión.